¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al objetivo de este jueves, en donde vamos a debatir asuntos de actualidad con jóvenes de los diferentes partidos políticos que nos acompañan por primera vez en esta mesa. María José Brito, de Coalición Canaria, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. También nos acompaña Yanira Domínguez, de Partido Socialista, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos acompaña José Vicente Calero, del Partido Popular, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, y a todos los oyentes. Y Pau Quiles, de Podemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedé pensando el apellido. Digo, lo habré dicho bien. Y como no vi que racionaste, digo, sí, lo dije bien. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de los próximos minutos con ellos y vamos a empezar hablando de un tema que ya les adelantábamos ayer, la problemática por la que están pasando muchas personas en esta isla por la falta de vivienda. Ya saben, no hay casas y las casas que hay, pues a un precio difícil de asumir si tenemos un sueldito normal. Enseguida también vamos a conectar con un vecino del Mirador de las Dunas en Corralejo que están afectados, pero antes me gustaría escuchar la opinión de ustedes para empezar abriendo boca con este tema de la vivienda. Si detectan que efectivamente hay un problema grave de vivienda en Fuerteventura, Pau. Bueno, pues yo creo que sí, que estamos a las puertas de una gran crisis de emergencia habitacional en Fuerteventura y Lanzarote también, son las dos islas más afectadas del archipiélago. De hecho, conozco gente que está viviendo en Playa Blanca de Lanzarote y va a trabajar todos los días a Corralejo porque no encuentra vivienda. Cogen un barco para ir a Cogen trabajar. el ferry todos los días. Eso es nuevo, ya ves. Y bueno, yo creo que esto es un problema que hay que atajar cuanto antes. Es un problema que viene derivado de la no regulación del alquiler vacacional en crecimiento, aparte de otros factores, pero yo creo que el que más está afectando ahora mismo a Fuerteventura y a Lanzarote es la desregulación del alquiler vacacional. Y no quiero decir que la culpa la tenga el pequeño propietario que quiera alquilar una casa como alquiler vacacional, sino los grandes tenedores, los fondos buitres que están comprando edificios enteros, están expulsando a familias de sus casas, de sus viviendas, y están haciendo que la gente se tenga que ir de estas casas, de estas viviendas, y aparte la gente que tiene una vivienda para alquilarla como larga temporada. El problema es que, claro, están viendo que van a ganar más dinero de esta manera, ¿no? Con el alquiler vacacional. Entonces, lo que está pasando es que poco a poco se está acabando con el alquiler de larga temporada y se está expulsando a la gente residente, a la gente que vive aquí. Enseguida vamos ahondando en este tema, José. Pues de acuerdo con lo que dice el compañero, no podemos ir al pequeño propietario que tiene una vivienda vacacional y que la tiene legal y que cumple todos los requisitos, sino a los grandes promotores que están dedicándose a expulsar qué es lo que sucede, que creemos que es lo que sucede con el Duna en Corralejo, que expulsan a una gran población, a unos grandes residentes en complejos completos para utilizarlo como vivienda vacacional. Yanira. Bueno, en primer lugar, la vivienda, como todos sabemos, es una parte esencial y primordial en un proyecto de vida para cualquier familia cuyas características también respondan a sus necesidades y también a su adquisición económica. Aparte de ello, pues es muy preocupante la precariedad que estamos viviendo tanto en nuestra isla como en muchas otras zonas de Canarias, que también lo podemos apreciar, en la que la mayor parte del presupuesto de estas familias se van también en las viviendas. Por lo tanto, también estamos hablando de que los salarios tampoco dan para más. Y si a eso añadimos que los alquileres vacacionales también están ejerciendo una gran presión sobre lo que es el acceso a las viviendas en determinadas zonas, un ejemplo lo tenemos también en el municipio de La Oliva, donde vemos esta problemática, donde el alquiler está en un precio muy elevado, o el acceso a la compra de viviendas mismas también es muy complicada para familias que tienen un salario mínimo normal o que está estancado, etcétera, y lo cual no garantiza el acceso a las mismas, sino que complica todo lo que es esto. José Vicente. Sí, yo creo que tenemos dos problemas en cuanto a la vivienda en la isla de Fuerteventura. Por un lado, lo que están diciendo mis compañeros, que debemos estar de acuerdo con la vivienda vacacional, y por otro, la vivienda de protección oficial. En cuanto a las primeras, que son las vacacionales, es un auge que está cogiendo los últimos años, ha cogido mucho auge,
y lo que hace falta es una regulación. Ya hemos visto como determinadas comunidades han decidido tener una regulación, y aquí lo que hace falta, que todavía no se está muy clara la regulación que va a seguir el gobierno de Canarias. Se estaba diciendo que se iba a poner un reglamento y después los ayuntamientos iban a delimitar la zona. Creemos que hace falta ya esa regulación de manera urgente y habilitar zonas de residencia y zonas de alquiler vacacional, porque lo están diciendo los compañeros. Hay muchos trabajadores que a día de hoy no consiguen una vivienda para vivir, y lo que estamos consiguiendo es que tengan unas viviendas precarias, porque al final lo que se está consiguiendo es, ¿qué hago yo si tengo mi familia? Yo no puedo irme a una casa para compartir una habitación con otras 3, porque mucha gente está ahí cogiendo y dice, pues venga, por los alquileres como están, tengo que coger una habitación, una casa de 3 habitaciones y mi familia vive en una habitación. Pues no son lo más correcto y adecuado. Y pues después, por otro lado, también tenemos el problema de las viviendas de protección oficial, que aquí en esta isla hace más de 10 años que no se da terreno, y las últimas que se han integrado fueron antes de las últimas elecciones, principalmente en Tuineje. Y entonces desde el Partido Popular lo que demandamos también es un poco más de gestión por parte de los ayuntamientos, que no estén parados y cojan, afecten terrenos para ponerlos al uso del Gobierno de Canarias, y también echamos de menos que los diputados del Gobierno de Canarias exijan al mismo Gobierno de Canarias que obligue o que solicite a los ayuntamientos de la isla Fuerteventura suelo para poder hacer viviendas de protección oficial, porque creemos que es algo necesario también. Bueno, pues fíjense que lo que está comentando José Vicente, familias que comparten un piso, varias familias que comparten un piso. Nos decían esta semana personas que están viviendo en coches, en Morrojable, que trabajan y viven en coches o en caravanas porque no tienen vivienda. Y hoy añadimos un nuevo elemento, personas que viven en Lanzarote y que todos los días cogen un barco, un ferry, para cruzar la Bocaina y venir a trabajar a Corralejo. O sea, ya el colmo del disparate. Vamos a ir hasta precisamente Corralejo. Ahí está Rodrigo Sepúlveda, que es vecino del Mirador de las Dunas, uno de los más de 200 vecinos que viven en ese mirador. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Primero, gracias por atendernos, Rodrigo. Y lo que queríamos es que nos contaran cómo están a día de hoy. Hemos contado en esta mesa en varias ocasiones cómo va el tema. ¿Cómo están a día de hoy el tema de los desahucios, de las cartas que les están llegando a ustedes para que abandonen las viviendas que tienen alquiladas, algunos desde hace más de 10 años, porque ese complejo donde viven es propiedad ahora de un banco, ¿no? Pues, Dani, te comento. Primero saludo a todo el mundo que está en la mesa. Lo que les quería comentar, lo primero de todo, es que ya habíamos comentado que hay vecinos que están sufriendo pues presiones por parte de inmobiliarias y bancos para abandonar la vivienda. Ya nos habían llegado algunas cartas de desahucio, a otros simplemente no se nos ha informado de nada. Pero como novedad, última novedad, es que hoy mismo han llegado más cartas de desahucio a vecinos. Cartas de desahucio a vecinos que a lo mejor no tienen ni que ver ni con el vencimiento de la fecha de la prórroga, ni nada por el estilo. Simplemente no sabemos si esto es debido a la ley que se aprobó el día de ayer, o no sé qué ha podido precipitar esta situación, no sé si nuestra lucha o cualquier motivo. O sea que estaban recibiendo las cartas a aquellos a los que se les acababa el contrato. Pero ahora, hoy, nos dices, hoy mismo acaban de recibir cartas vecinos que tienen su contrato en vigor. Vecinos que a lo mejor la prórroga se les acaba el año que viene, en abril, en marzo, en mayo. Rodrigo, ¿cómo se están tomando ustedes esta situación sabiendo que tienen que abandonar? Tú, por ejemplo, ¿cuántos años haces que vives en el Mirador? 3 años ya. 3 años. Pero hay vecinos, decían el otro día, más de una década viviendo ahí, ¿no? Exactamente, hay vecinos que empezaron aquí, nada más se construyeron los bloques hace 10 años, 8 años. ¿Cómo se lo están tomando? Supongo que hay de todo, pero en general, ¿cómo se están tomando esta situación? Pues al principio un poco de alarma. Al principio, cuando empezó esta situación, la verdad es que era un poco caos. Cada vecino tenía una información, cada vecino se informó lo posible y cundió un poco el pánico. Ahora más o menos que nos hemos podido agrupar, pues nos lo estamos tomando de manera un poco más calmada. Sabemos que hay más o menos leyes que nos amparan. Canarias es una de las comunidades más desprotegidas de todo el estado, no tiene coalición, y los gobiernos no han puesto ninguna ley para regular la vivienda, ni para el suelo, ni para protección, ni tenemos regulación para las plataformas de alquiler turístico, y esto nos afecta mucho, porque a la hora de luchar nos encontramos solo con las leyes que se han proyectado del gobierno de España. ¿Ustedes temen que el propietario, que es un banco del complejo, a ver si podemos ver también las imágenes de ese complejo, que es un complejo muy grande y en una situación muy buena, porque efectivamente es el Mirador de las Dunas, es decir, de ahí se ve el mar, se ven las dunas de Corralejo, están en la zona alta,
y tiene una vista impresionante. Pero Rodrigo, ¿sospechan de que lo que quieren es convertir el complejo en vacacional o no les han dicho nada? A ver, por ahora nadie nos ha informado nada. La misma inmobiliaria que nos tenía contratado no nos ha recibido. Hay vecinos que han enviado burofax a esta inmobiliaria hace más de 2 años y esta inmobiliaria calla, tiene silencio. Pero a medida que han pasado los pisos y los edificios de un nombre a otro, de bancos inmobiliarios, de bancos a otro banco, al final hemos conseguido información. La última información que recibimos nosotros fue que el Banco Santander se había unido con un fondo buitre llamado Blackstone. Esto la información la recibimos hace poco, y que ellos ya presentaban de manera oficial una especie como de empresa llamada Casar, y Casar contenía el 51% de estos fondos de piso. Entonces tenemos ese problema. Nosotros lo que pensamos es que se vendió automáticamente estos complejos, se van a vender turísticamente. No se nos ha ofrecido la opción de compra, no se nos ha ofrecido la opción de prorrogar el alquiler, no se habla con nosotros, lo único que se envía son cartas de desahucio. En ese complejo viven muchísimos niños, muchísimas familias, muchísimos, o sea, hay una gran colonia infantil en el complejo. ¿Qué están haciendo esas familias? ¿Qué soluciones están buscando, Rodrigo, tus vecinos, en tu caso, para marcharse de esa vivienda? ¿A dónde van? En Corralejo entiendo que es absolutamente imposible ahora mismo, ¿no? Exactamente. Mira si no es que este edificio es de familias obreras, no es de vacacional, no es nuestra segunda vivienda. Para que veas, te voy a poner el ejemplo de que el autobús que va a recoger a los chicos a la escuela, a los chicos y chicas a la escuela, uno de los puntos de parada es esta urbanización. No es que vayan caminando lejos, no, es esta urbanización, es un punto propio de parada. Y lo que pasa es que no tenemos alternativa habitacional. Muchas familias, como decía antes uno de las personas que están contigo, nosotros no podemos meternos en la habitación. Hay familias que no pueden meter a 5 personas, 4 personas, bebés recién nacidos, niños en una habitación. Hay gente que también tiene animales, eso es físicamente y humanamente imposible, no hay manera. No sé si alguien de los contertulios quiere hacerte alguna pregunta, si quieren preguntar algo. No, a mí lo que sí me gustaría preguntarle si alguien de las administraciones aquí a nivel insular se ha puesto en contacto con ellos, tanto Ayuntamiento de La Oliva como Cabildo de la isla, para prestarle asesoramiento, ayuda, porque la verdad que es un tema drástico y muy grave. Ya no estamos diciendo de gente que se esté metiendo en una casa para no pagar, son gente que están cumpliendo religiosamente y que además no están diciendo manténgame, sino que hay mucha gente que le ha dicho mira, yo estoy dispuesto a pagar más, porque al final estamos viendo que esto es una crisis humana también, porque al final estamos diciendo a gente vayan a vivir a la calle poco menos, porque al final es que no hay casas en Corralejo, se puede decir, en el municipio. Exactamente, es lo que te quería comentar también. Aquí muchos vecinos incluso han pedido subir el alquiler. Mira, me subes el alquiler, entiendo la situación, por favor, quiero un contrato, lo que queremos es estabilidad, una vivienda. Nosotros no queremos vivir de ocupa, somos gente trabajadora, todos nos dedicamos al servicio, a la hostelería, somos vecinos aquí, muchos trabajamos juntos y lo que queremos es una vivienda digna, es un sitio seguro donde criar a nuestra familia. En el tema que tú dices de instituciones, pues instituciones ha estado bastante flojo, el Cabildo por su parte no ha movido nada, el Ayuntamiento nos ha costado muchísimo, nos ha costado que el alcalde aceptara nuestra situación. Vivimos en una especie de caso extraoficial, el alcalde es nuestro vecino. Mira que ha pasado muchas veces esta situación en España, pero que justo el alcalde de un municipio sea afectado por esta problemática junto con los vecinos se queden solos y tengan que organizarse solos y pedir ayuda, que a veces a día de hoy no ha llegado a nada, pues es complicado. ¿Alguien más? Bueno, no, yo simplemente agradecer a todas las vecinas y los vecinos de allí de Mirador de las Dunas, agradecer que hayan salido en masa, ¿no? que hayan mostrado a la luz. Es verdad, nosotros estuve yo con Andrés Briansó, estuvimos conociendo de cerca para intentar tomar medidas, ayudar, presionar de alguna manera, y la verdad que agradezco tanto a Rodrigo como al resto de vecinas y de vecinos que hayan mostrado este problema, que es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en la isla. Es un claro ejemplo, es simplemente la punta del iceberg, pero no es el único caso que existe en Corralejo. Y la verdad que hay Ni en la isla. Es lo que estábamos hablando, que ellos han visibilizado el problema,
han puesto en la brecha y a la luz el tema porque han sido valientes. De hecho, decía Rodrigo, no sé si esto decías al principio, ¿no? Haber salido en los medios nos ha perjudicado porque se ha acelerado el envío de notificaciones de desahucio. Rodrigo, ¿qué solución ven ustedes? Porque según las personas que se dedican a esto, sobre todo abogados y demás, ante los fondos buitre que se les llama popularmente, ante lo que está haciendo el banco, tiene todo su derecho. Es decir, a usted se le acaba, usted está alquilado, se le acaba su contrato, tiene que marcharse, aunque ahora nos enteramos de que también lo hacen con aquellos a los que no se les acaba el contrato. No te dan opción, te dan opción de compra, sí, pero unos precios, te dicen que vale la casa 2 millones de euros y lógicamente si quieres comprarla, o sea, te dan la opción de compra, echa la ley, echa la trampa, no te la dan con el precio real del mercado. Al final lo que quieren es coger ese súper complejo con ciento y tantas viviendas en un sitio privilegiado de Fuerteventura para lógicamente sacarle un rendimiento económico como empresa que es, ¿no? Entiendo que soluciones no ven más. Exactamente, Dani, gracias por la pregunta. Mira, lo primero es que nosotros no se nos ha ofrecido compra de la vivienda. Nosotros sabemos que por ley nosotros, al acabar los 5 años de prórroga, se nos puede ofrecer la vivienda como primeros compradores. El problema es que en muchos casos no ha sido así. Las viviendas en un concurso público-privado se vendieron en Puerto de Rosario, todas las viviendas, nosotros no pudimos asistir y ahora con un segundo adjudicatario se nos quieren vender por un precio desorbitado que muchos de nosotros hemos, por otros medios, nos hemos visto que se ha rebajado a terceras y cuartas personas. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros se nos venda la vivienda a un precio y después a otra persona un mes después o inmobiliario o banco menos? Eso sabemos que nosotros no es normal, sabemos que está hecho una actitud para sacarnos de aquí. Y por cierto, Dani, voy a comentar 2 cosas que han dicho ahí los compañeros que están en la mesa. Lo primero que quería era que nosotros estamos de acuerdo con la señorita que habló antes, diciendo que los pisos vacacionales de los pequeños particulares no es el problema. Nosotros como plataforma lo intentamos decir claramente, nosotros no estamos en contra de que la gente alquile su piso, sabemos que esa es muchas veces la única manera de ingresar dinero a las familias, más o menos como dividir los beneficios vacacionales en la población. Lo que estamos en contra es de los grandes bloques turísticos que se venden a inmobiliarias, se venden en masa. Un vecino que alquila su vivienda no le hace, entre comillas, daño a nadie, pero que un banco quiera sacar a 140 familias en masa, sí hace daño. Otra cosa que quería comentar era que el suelo para hacer vivienda de protección oficial debería ser más, porque hace 10 años que no se hace. Ese tampoco es nuestro punto de lucha. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos que haya que edificar más, no creemos que haya que hacer más edificios y que por hacer más edificios vaya a ser mejor, porque vamos a tener el mismo problema al fin y al cabo. Lo que queremos es que los pisos vacíos... No, perdón, que José Vicente te quería contestar. Yo lo que estaba hablando son de las 2 problemáticas que tenemos en la isla y mucha gente no tiene recursos para poder pagar un alquiler, y en ese caso hablé de que era necesario pisos de protección oficial, que hace años que no se hace para esa gente. Después, en el caso de ustedes, no me refería a eso, obviamente. En ese caso yo me refiero más a una regulación por parte del gobierno de Canarias, y también que se aclare el gobierno de Canarias cómo lo va a hacer y si le va a dar la potestad a los ayuntamientos, y que los ayuntamientos pues digan, pues mira, pues estas son las zonas, y es una manera de poder asegurar, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque yo estoy seguro que si ahora cogen el mirador de las dunas y dicen, mira, esto no puede ser vacacional, sino solamente en tales zonas de tal, pues estoy seguro que van a estar diciéndoles no que sigan, sino que a lo mejor hasta les rebajan lo que están pagando actualmente. Sí. Efectivamente, entonces Sí, yo creo que voy más encaminado en la regulación que hace falta, delimitar las zonas para que familias como ustedes, que pueden hacer frente a un alquiler, que son pagadores, puedan seguir aquí en el municipio, y sobre todo, porque en el municipio de La Oliva, si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar a la gente, y después nosotros vimos del turismo, y mucha de esa gente está trabajando en la hostelería, como tú bien comentabas. ¿Qué vamos a hacer si los echamos? ¿Cerramos los hoteles? Hay vecinos de Rodrigo, vecinas, vecinos, familias que trabajan en Corralejo, que tienen a los niños escolarizados en Corralejo, que si tienen que ir hoy, dejan a los niños a mitad del curso porque no van a poder vivir en Corralejo bajo ningún concepto. Nos lo decían el otro día, no hay, porque no hay, y lo poco que hay, como decía yo al principio, a unos precios excesivos, con lo cual tendrán que marcharse del municipio, y algunos, entiendo, Rodrigo, se están planteando incluso marcharse de la isla, ¿no? Los que no sean de aquí. Ya hemos tenido vecinos que por presiones, al principio hubo presiones por parte de los dueños de los pisos, y a los vecinos que se dieron no para, exactamente lo que tú, no para vivir aquí en Fuerteventura, para irse de vuelta a sus hogares, porque
físicamente no había manera. De todas formas, hay un problema habitacional, es increíble, no hay pisos, no hay casas. Si tú vas caminando de Mirador de las Dunas al centro del pueblo, te juro que podrías encontrar varios vehículos donde la gente vive. Nos estamos encontrando ahí la situación de furgonetas, coches También sin ruedas, correcto. sujetados por pales, donde la gente vive ya en coche porque no hay manera. Y si la mayoría de gente que estamos aquí trabajando en la hostelería y en servicio, nos hemos encontrado muchos casos de gente que viene de otras islas a trabajar profesionalmente y que renuncia al trabajo porque vivir en la calle no es una manera de trabajar. Pues Rodrigo Sepúlveda, gracias por habernos atendido, un poco en nombre de todos los vecinos. Es imposible que estén todos, sobre todo por el horario, es complicado por el tema de trabajo, de familia, pero muchos de ellos delegaron en Rodrigo la portavocía y agradecemos que nos haya atendido y les deseamos una solución pronta. Sabemos que el problema en concreto difícil, la solución es que encuentren casas, porque si hay que legislar con el tema del alquiler vacacional, la cosa va a tardar seguramente y nos quedaremos hablando ahora en la mesa de eso. Gracias, Rodrigo. Venga, gracias Dani, gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Esto es un problema muy gordo y hay que verse en la piel de estas familias que te están diciendo, oiga, usted lleva aquí 10, 12 años viviendo, se tiene que marchar. ¿A dónde van estas familias, María José? Tú que tienes familia, que tienes niñas, que tienes niños, esto tiene que ser lo peor casi que a uno le puede pasar. Es que no te lo planteas, no te llegas a tener que plantear algo así porque donde vas no puedes ir, ¿sabes? Si fuera una persona, es que es inviable, esa situación es inviable. Y lo de vivir en coches y o vivir en otra isla y tener que coger barco, eso es inaudito. Lo que yo quería saber es que de todo el complejo no hay ni una persona que sea propietario de su vivienda. Sí. ¿Y esa gente cómo lo van a...? No, los propietarios se quedan. No pueden hacer nada. Sí, sí hay propietarios. Sí. Y está- Poquito, pero sí hay. ¿Y el suelo donde está ese complejo es turístico o es residencial? Para que haya ese Podemos haber interés preguntado a tan Rodrigo, concreto. no Sí, sé. se me escapó. Claro. Bueno, Claro, pero bueno, da igual, si la ley te permite hacer vacacional lo que sea, ahora Pero mismo no hay... el caso, yo hace poco tuve la oportunidad de estar en una charla que hicieron en Gran Canaria sobre alquiler vacacional. Vino una consejera de la isla de Ibiza y vino también el que está haciendo el programa en Barcelona, ahora mismo, en Barcelona, el programa para aliviar el problema del alquiler vacacional. Y él nos comentaba que lo de zonificar tampoco es una buena solución, porque luego se forman guetos, es como un barrio ya turístico. Lo que hay que hacer es regular el número por población, el número de viviendas vacacionales que se puedan permitir, que Y pueda distribuir. asumir y distribuirlas por todo lo que es la población, pero no focalizar en una zona, esta zona es turística, esta zona va a ser residencial, porque así lo que se hacen al final son guetos que luego traen otra clase de problemas. Sí, limitar lo que estamos diciendo antes, de que no sean los promotores, los bancos, las inmobiliarias las que se beneficien de esta situación, sino que fue una vía en el sentido de que para beneficiar al pequeño propietario, creo yo, desde que tenía una vivienda o dos pudiera alquilarla y tener esa entrada extra de dinero. Pero no ha salido que los que se han beneficiado perjudicando a la población han sido las grandes empresas, los grandes promotores y las inmobiliarias. A todo esto hay que darle una vuelta más allá, que es la ley que se está cosiendo, ya está muy avanzada y que se va a aprobar ya en breve, porque así lo dijo el Congreso de los Diputados el otro día, del desalojo exprés de las viviendas ocupadas. Aquí, verdad que hay que hacer diferencias entre ocupas, porque ocupa es todo aquel que está en una... No es el caso de Mirador de Dunas, que tienen sus contratos, o sea, no, que están ahora- pagando y que religiosamente están pagando sus sus alquileres. alquileres, o sea, Con no tiene nada que todo ver, el tiempo. no nos Que han confundamos. cumplido siempre con lo que está sí, sí. pactado. Y Estamos hablando de otra situación. José Vicente, ¿cómo defiende en este caso el Partido Popular? Porque PSOE, Podemos y Esquerra Republicana han votado en contra de esta ley. Sí, antes que nada, marcar eso, las dos diferencias. El Correcto. Partido Popular Hablando está de totalmente, ocupar. totalmente de acuerdo con una regulación, como estaban comentando los compañeros, porque creemos que es necesaria, que exista el alquiler vacacional, pero delimitado. En cuanto a la ley que estás hablando, creemos que era una ley necesaria y que va a simplificar mucho los trámites, porque actualmente lo que estábamos viendo es que determinadas personas se mantienen en tu casa, a lo mejor tú ibas ha pasado un caso, se fue de vacaciones una persona y cuando llegó estaba ocupada, de manera que no podía entrar ni a su propia casa. Pues ¿qué fue lo que hizo? Dice, pues si esta es mi casa, pues espero, y cuando salieron los ocupas
entró en la vivienda, que era suya, cambió la cerradura y se vio cómo los ocupas la denunciaban y tenía después que devolver la casa a los ocupas y pagarle una indemnización. Es decir, que al final lo que vamos es a simplificar esos casos, al igual que mucha gente que ha estado trabajando toda su vida, que al final tiene una casa o dos casas alquiladas como una aportación a la economía familiar y se le pueden meter un ocupa, lo que supone perder esos ingresos a la economía familiar y sumarles los gastos de agua y luz porque no se la puede cortar, porque si no puede ser demandada. Es decir, con esta nueva ley lo que vamos a hacer es asegurar la vivienda de los propietarios y sobre todo que no se pasen los trámites como antes, porque se estaban dedicando incluso algunas mafias a dedicarse a meterse ocupa y después a alquilar esas viviendas, pues intentar acabar con esas mafias que estaban habiendo y simplificar los trámites. Actualmente lo que se va a hacer es, se pondrá, desde el momento que se presenta la denuncia, ponerse en contacto con esa persona que justifique si tiene algún título de propiedad, es decir, un contrato de alquiler o si tiene las escrituras a su nombre, y si no responde ni nada, a los 5 días se les va a expulsar de la vivienda. Yo creo que esta ley es un paso muy importante, que también demandaba una parte muy importante de la sociedad y también creo que, porque también muchas veces habéis visto que si se están metiendo con los fondos buitres que se van a poder aprovechar, en la ley queda marcado que ellos no se van a poder acoger los fondos buitres, ni tampoco las sociedades de vivienda y gestoras de vivienda no se van a poder acoger a ellos para expulsar a la gente de sus viviendas. Yanira, el PSOE votó en contra. Sí, bueno, también me gustaría hacer una reseña de lo que estábamos comentando antes, con el tema también de lo que comentaba el compañero, referente a los sueldos también de protección, no sociales y demás, que debemos asegurarlos también aquí en la isla. Debemos modificar también lo que es la ley de viviendas que tenemos aquí en Canarias e intentar ajustarla también a la realidad y ofrecer lo que necesitamos. En el caso de la nueva ley de desahucio, es verdad que el Partido Socialista votó en contra, pero como ya exponía la diputada socialista Merced, pues en estos casos se critica de que no se asegura el acceso a la vivienda y que no se acorta tampoco el procedimiento, ¿sabes? Favoreciendo también a los agentes y también a las fuentes de inversión. Entonces tenemos que tener también, ser precavidos también y observar también con detenimiento. Es verdad que en otros puntos que se acorta el tema del desahucio de pasar a 2 años, a 2 meses y demás, pero también tenemos que ser consecuentes a ver también los procedimientos y las situaciones individuales de cada uno de ellos. Como han dicho los compañeros, el recalque de que estamos hablando de personas que ocupan ilegalmente una vivienda y sinceramente a título personal yo sí estoy de acuerdo con esta nueva ley porque permite, también es muy duro, estamos hablando de temas muy duros, también es muy duro ser el propietario de una vivienda y que te veas impotente ante la situación de que tienes una persona ahí dentro y que no puedes echarla por ningún medio y que el plazo se alargaba tanto y se valían de eso, en que tenían 2 años para poder vivir tranquilamente y a sus expensas sin pagar agua, ni luz, ni alquiler. Es muy duro también. De hecho, no sé si recuerdan un caso que hubo en Morrojable de un señor que se enfrentó a un ocupa que tiene su vivienda y está en la cárcel por ese tema. Es muy duro, es un enfrentamiento continuo y esto favorece al propietario. Al pequeño propietario, como decía el compañero, no se pueden acoger ni promotoras, ni fondos buitres, ni demás. Es un beneficio para el pequeño propietario. Es que hay que diferenciar 2 cosas, o hay que ponerse en la piel o en la cabeza de las 2 partes, ¿no? Claro. El que ocupa, está el que ocupa por necesidad, porque tiene una familia, porque tiene unos niños y dice, yo no puedo vivir en un collo, como veíamos antes, tengo que vivir debajo de un techo dignamente y esta casa está vacía. Y está el caso que dice José Vicente, que no es poco común, que es más común de lo que creemos, que es, me voy de vacaciones y cuando vuelvo mi casa está ocupada. El otro día veía un caso en Lanzarote de una familia que le ocuparon la casa mediante un alquiler. Sí. Ella realquilaba las habitaciones y lo que hizo fue un familiar alquilar una habitación para estar dentro y en ese momento poder echarla. Pero ahora está en la justicia decidir si es legal o no. O sea, y es su casa, es la casa de esos señores, que ella hacía negocio con en fin, que son muchas vertientes las que da esto de los ocupas. Es verdad que dicho así de pronto pues puede sonar mal, ¿no? Que el gobierno apruebe una ley de esta, pero como dice María José, el que tiene una casa y lo ha sufrido, pues posiblemente no lo ve igual. En este caso Podemos también, Pau, vota en contra de la ley. Votamos en contra y explico el porqué. Yo estoy de acuerdo en el fondo de lo que se quiere vender de lo que es la propuesta,
defender al pequeño propietario que se te meten en una casa, como bien decía María José ahora, es un problema. Te ves en la calle de repente sin tu casa, teniendo que pagar tu casa, pero el trasfondo de la ley han querido venderla como que es simplemente para este tipo de personas, pero la ley dice: entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión. En definitiva, bancos y lo que haga falta. O sea que es una ley que están... No, si me puedes dar el artículo, porque yo creo que se refiere más a esos fondos de vivienda social, son a las viviendas de protección oficial que muchas veces mucha gente ocupa. Sí que habían varios puntos que al final hacían entender que también era para beneficiar a los bancos. Es que los fondos buitres, por ejemplo, no se pueden acoger. Fondos buitres no, pero bancos... No, los bancos tampoco. No se pueden acoger así a multitud. Lo que es una vergüenza es que tenemos 3,5 millones de viviendas vacías en España, propiedades de los bancos. Y es una vergüenza, con lo que hemos hablado al principio, con la emergencia habitacional que tenemos, que no se destinen esas casas para alquiler social, para vivienda social. Entonces, esta ley tiene que matizarse en muchos aspectos para que Unidos Podemos, en Marea y en Comú Podem la apoye, porque ayer Rafa Mayoral anunciaba varios puntos en el Congreso del por qué votábamos en contra, y no era por no beneficiar al pequeño propietario, sino porque habían otros puntos en los que se dejaba ver que realmente quien iba a salir beneficiado eran los bancos y como siempre sí que es verdad que pone lo de no fondos buitres, pero sí que deja entrar a los bancos que tienen miles de propiedades. Entonces, los desahucios express a familias que a lo mejor han tenido el problema de las 140 familias de Mirador de las Dunas que se han visto en la calle y han tenido que entrar en un sitio, pues primero a mí lo que me parece una vergüenza es que la primera ley que se tramite en el Congreso durante esta legislatura sobre vivienda sea la de un desahucio express, en vez de buscar garantías de realojo a las familias o buscar otras alternativas para solucionar el grave problema de la vivienda. Que simultáneamente también los poderes públicos que se hacen cargo de todo esto también, que garanticen el hecho también de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social. Tenemos que trabajar también con ellos, ver también cuáles son las consecuencias también, las circunstancias que lo han llevado a ello, y buscar otros medios. Por eso también lo de decir de asegurar también unos suelos o unas viviendas sociales que sean asequibles también para todas y todos. Fíjate que hablas de exclusión social y no dejas de pensar en la situación de personas que están trabajando, que figuran como trabajadores con unos ingresos en Hacienda, pero que viven en un coche, que viven en una caravana, que cogen un barco para venir a trabajar todos los días. Eso evidentemente no es calidad de vida. No. Y en las estadísticas esas personas figuran como trabajadores con su nómina, cotizantes, y supuestamente ante los ojos de cualquiera no tienen ningún problema. Tienen un problemón, y es que no viven en una casa decente, no se pueden asear. Si tú vives en un coche, ¿cómo te aseas? Sí, yo conozco casos, he escuchado casos, sobre todo de la ponente de Ibiza, que nos comentó el problema, que hay gente que vive en los coches y alquila una vez a la semana un camping o un gimnasio, o se apunta al gimnasio para ir a poder ducharse. Al gimnasio. Sí, la situación que está dando pero es que no puedes ni comer, porque donde preparas la comida, comes a base de tu sueldo, se va en comer. Porque desayunas, almuerzas y cenas fuera. No, que al final también lo que ha pasado en Ibiza es un problema ya no solamente para la gente que va a trabajar, sino también incluso para los profesionales, es decir, que trabajan allí en la hostelería, es decir, también para los médicos, que se les hace insostenible, que al final, nada, si tú eres médico y te dicen, mira, tienes una plaza en Ibiza, y dices tú, es que prefiero quedarme donde estoy, cobrando menos o sin trabajar, porque es imposible hacer frente a pagar 2.000 o 3.000 euros en Ibiza. O 1.000 euros por un balcón con un colchón. También, es decir, en esa es la necesidad también de regular lo que es el alquiler vacacional aquí, pero en el asunto que nos estamos hablando de lo que es el desahucio express, va encaminada sobre todo a esas pequeñas familias que puedes tener 3 apartamentos, un apartamento, tu propia casa, y reducir los plazos. Por ejemplo, ahora mismo ya el auto se va a dictar a los 5 días y no es recurrible. Por ejemplo, cuando yo cojo y te digo, mira, tú me puedes presentar algún título de tu propiedad y tú no me presentas ninguno,
pues entonces dices, mira, que no tienes ninguno, si no ya lo hubieses presentado, si tuvieses algo en ese sentido. Igual que la propia ley también lo que está enmarcada, que es verdad que a lo mejor ahí sí nos falta un poquito de trabajar más en cuanto con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, es que en casos de situaciones sociales que están por necesidad y no por otras circunstancias, porque hay mucha gente con cara dura, hay que decirlo, pues en ese caso se pongan los mecanismos oportunos por parte de los ayuntamientos, y en eso a lo mejor sí hace falta que a lo mejor nada más empezar con el proceso, si tienen circunstancias sociales, ya sea la misma justicia quien vaya al ayuntamiento donde esté esa persona empadronada para que se empiece a tramitar, claro, empiezan a tramitar las ayudas sociales y que se acorten esos trámites, porque claro, si empiezas hoy te lo van a dar la ayuda social dentro de 6 meses, pues no, acortar esos trámites es una necesidad también. También en el periódico La Vanguardia que estuve leyendo esta mañana, también decía referencia de que también era para excluir o reducir las mafias que se habían dedicado a atraer gente que les pagaban para meterlos en pisos de ocupas ilegales y tener la seguridad de que con ese pago ellos podían estar garantizados, ese pago a la mafia podía estar garantizado 2 años sin que les pudieran expulsar de la vivienda. Entonces también esa parte es para reducir ese tipo de mafia que se estaba creando. Claro, veremos cómo evoluciona esto. Hay casos tremendos en Lanzarote, hemos visto casos de personas que tienen su piso en Arrecife, ocupan un chalet en Playa Blanca de esas organizaciones que hay fantasmas y alquilan el piso de Arrecife y están ganando dinero. Claro. Y bueno, en fin, hay casos también de gente con cara dura, pero es verdad, veremos cómo evoluciona y cuando entre en vigor, que todavía no está la ley, qué efectos va a tener sobre la población, ¿no? Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de la noticia de la semana, sin duda, política, la dimisión a medias, porque dejó su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sigue siendo diputada, cobrando su sueldo y con todos sus derechos, según decía ella misma en el escrito, y sigue siendo la presidenta del PP en Madrid. Es decir, de momento lo único que ha dejado es, Cristina Cifuentes les hablo, es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más que entrar en el caso que hemos oído hablar ayer, esta mañana, hemos leído en todos los medios infinidad de opiniones, de versiones, de cuestiones. Me gustaría que habláramos aquí de cómo afectan actos como este de Cristina Cifuentes a los que se incorporan como ustedes a la política y a la imagen de los políticos. José Vicente, te toca por cercanía de partido, no por otra cosa. Porque tú no usas cremas, ¿no? Todavía no. No, sinceramente, pues la verdad, antes que nada decir que ya tenía más o menos pensado dimitir el 2 de mayo y claro, cuando ya salió ayer ya fue el colmo y tuvo que presentar la dimisión inmediatamente. ¿Qué te puedo decir, Daniel? Pues que no lo comparto, debería de haber dimitido hace tiempo. Y nada, lo que sí hay que decir que nos perjudica mucho a la gente que entra en política. Eso va. Porque, por ejemplo, en estos momentos, entro yo y a mucha gente te encasilla. Mira el del PP, no sé qué, no sé cuánto, el corrupto. Y al final dices tú, mira, tengo 25 años, nunca he estado en un cargo público, no he cobrado nunca un euro, ¿por qué me estás diciendo que soy un ladrón o que soy un corrupto? Y al final cuando uno entra en política también muchas veces, pues eso también es un hándicap. Igual que también es complicado, porque al final te ves, porque yo aquí, ningún compañero mío del Partido Popular de Fuerteventura, no lo he visto ni me lo veo robando una crema. Pues al final, por lo que pasa en Madrid, nos veo perjudicados también lo de aquí, porque al final lo que es la gente socialmente, pues mira los del PP y está el run ese, sinceramente nos afecta mucho. Yo me alegro que haya presentado la dimisión, porque parece que en este país a nadie le gusta dimitir. Se agarran todo el mundo al sillón. Eso es un hecho. Sí, sí. En otros países dimiten al instante, pero sí, por tonterías. Por cosas que dices tú, bueno, porque dimite este pobre hombre, esta pobre mujer. Pero aquí ya puede pasar lo más grande que si no te obliga. Y tenemos que coger más la cultura esta también, de empezar a dimitir y también poner mecanismos legales también que a lo mejor obliguen a abandonar esos puestos también, porque la imagen al final de la política se está viendo muy dañada, porque al final la imagen que hay hoy en día es los que entran en política es para tener un sueldo, ¿me entiendes? Y eso también te duele, porque al final yo entro en política porque me gusta la política desde pequeño y también porque quiero mejorar mi municipio, porque tengo ideas para mejorar y un proyecto. Y al final cuando te ves salpicado por estas cosas, pues te duele y te molesta, diciendo, si estoy limpio, ¿por qué me tiene que salpicar una cosa que no tiene nada que ver conmigo? La verdad que es una situación incómoda para el PP, pero para la clase política en general. Y además, en este caso no fue por robar a las arcas públicas, sino por otra situación que evidentemente esto es la punta de lo que ocurrió con el famoso máster, ¿no? Y al final, bueno, pues, dice Podemos que
llega el vídeo de Fuego Amigo, el vídeo que publicaba OK Diario, que llega de Fuego Amigo, ¿no, Pablo? Y es la percepción que he tenido yo desde el principio. Desde el sí. principio, incluso con lo del máster, ya viene de Fuego Amigo. Hay diferentes vertientes que en el Partido Popular en Madrid que querían. Hay que pensarlo primero. Cristina Cifuentes debería de haber dimitido desde el caso Lezo, desde el caso máster, y lo de las cremas de ayer. Ya yo creo que era una cosa que tenía guardada Fuego Amigo para ya obligarla a dimitir, ¿no? Para obligarla a dimitir de alguna manera, que dimita por lo de las cremas y no dimita por las cosas graves pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que ha sido Fuego Amigo, y tengo mi percepción porque era la perfecta candidata, como la candidata natural a sustituir a Mariano Rajoy en un futuro, yo creo. Era una persona que, aun teniendo su edad, tenía un aspecto así juvenil. Incluso había gente de izquierda que llegaba como más a la ciudadanía, y más que a lo que se ha apuntado ahora, es una opinión personal, más lo que se ha apuntado ahora de Cospedal, que apuntaban todos a Cospedal. Yo creo que viene más por parte de la número 2 de Soraya Sáez, porque era su rival política, pero bueno, no lo estoy justificando, tenía que haber dimitido, pero yo creo que ya ha sido un acoso personal interno del partido que se les ha ido de las manos, y la imagen política, claro, se daña muchísimo con este tipo de casos, y se daña con la corrupción, se daña con un máster, una falsificación de un máster, que me parece muy grave, que además luego han salido muchos casos al vuelo, ¿no? De detrás. Sí. Incluso, lo admito, salió uno de Podemos, que es el único que dimitió de todos los que han salido, es el único que dimitió, había engordado su currículum y dimitió. Quiero decir que si pasa en casa también lo tengo que admitir. Pero yo creo que es una vergüenza, es un problema grave, y que no se tiene que normalizar, porque si no, al final pasa lo que decía José antes, que al final te etiquetan siempre a ti como que vas a ser igual que todo lo que vino antes. La verdad que son tramas palaciegas casi, que a uno se le escapa, porque dices, pero bueno, ¿cómo puede tener alguien de tu propio partido un vídeo de hace años, de 2011, que dice que había sido borrado a los pocos días por parte del supermercado, y alguien lo tiene guardado para el momento justo, sacarlo a la luz pública? Al final, lo que piensa la gente es eso, ¿no? Los que no están metidos en el tema y desde fuera es, pero aquí se dan la puñalada ellos mismos. No, aquí se ve que ha sido una persecución, querían la cabeza de Cristina Cifuentes la querían, y ha sido una persecución inaudita por los propios de su partido, puede ser, lo más seguro, o es que ha sido contra ella. Lo que a mí me parece asombroso es que no haya dimitido desde el minuto 1 que salió del máster, falsificando eso, involucrando a una universidad con prestigio, y que ahora haya dimitido con esto, porque a mí sinceramente que haya dimitido por 43 euros que costaban las cremas, a mí lo que me importa es que no haya dimitido por el máster, que es lo que hemos estudiado carrera y hemos estudiado máster, eso es un dineral, ahí van 2.000 y 3.000 y 4.000 euros para pagar tu máster y tu tiempo para sacar tu máster. Es que me parece inaudito que haya sido la punta del iceberg o la gota que colmó el vaso, pero quedamos con que no se dimitió. La honradez hubiera sido dimitir desde que salió el minuto 1 el máster. Eso hubiera sido la idea, claro. Además que parece, dicen ahora algunas fuentes, que en ese momento tenía un problema, que es la cleptomanía. Con lo cual, porque parece que hay más casos de la propia Cifuentes, que hoy está ya curada, que estaba en tratamiento, con lo cual... Sí, sacarlo... no deja de ser una anécdota, la verdad que las imágenes son feísimas tuvo que haberse abochornado. Parece que la llamaron desde OK Diario la noche anterior para decirle, vamos a publicar esto, y ella pidió hasta el 2 que dimito, y el periódico dijo, mira, lo vamos a publicar sí o sí. Yanira. Bueno, de Cristina Cifuentes, pues hay que decir que se ha tomado como ejemplo de comportamientos que dañan a la democracia y también al nombre de las políticas y de las instituciones. Ya no solamente por el hecho también, como estaban comentando, del título fraudulento, sino también el desprecio por parte, sabes, que se ha formado por parte hacia la universidad, hacia los estudiantes mismos, como estabas diciendo, sabes, que el dineral que cuesta poder sacarte esa titulación.
Y aparte de eso, lo que se aleja de lo que se espera de la figura de una presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Con una ejemplaridad medianamente a mostrar y que no se ha mostrado, aunque ya haya dimitido, ¿sabes? Por el hecho también, yo creo que también ha sido, en mi opinión personal, persecutorio también en sí a su figura y que debía haber dimitido también por las otras circunstancias. Más allá de su propia, a lo mejor, corruptela, llamémoslo así, se enmarca también dentro de un contexto de enfrentamientos y vendetas que están dentro del Partido Popular, y que el clientelismo u otras acciones negativas que se han estado viendo no la encontramos actualmente solamente dentro del Partido Popular o dentro de los partidos políticos, sino que ya también lo vemos en otras organizaciones incluso. Estas acciones se han de denunciar y se tienen que enmarcar unas líneas, en las líneas correspondientes, y el crear sensacionalismo o reiterarlo una y otra vez, llegándose incluso a no contrastar la información que llega al público, a los medios, etcétera y demás, pues crea una controversia impresionante. También ya en diferentes escenarios y medios, como hemos ido hablando, ¿sabes? El comportamiento afecta negativamente a la política, creando el descrédito, creando la mala opinión pública, y afecta también a la credibilidad y también incluso a la participación de la propia ciudadanía dentro de lo que es la política, ¿sabes? El acercamiento a la política. Y con ello reitero también que el sensacionalismo con la que se ha llegado a tratar estos temas, o otros muchos y demás, donde se ha llegado a extrapolar mil y una cosas, ¿sabes? Que no es por justificar, tenemos que ver también cómo se accede, se transmite la información y también la irresponsabilidad de no haber actuado correctamente. Bueno, solo quería añadir una cosita más. Yo sé que el tiempo es oro en la tele. Simplemente decir que aparte del fuego amigo, yo creo que también, aparte de para cortar la cabeza de ella, también ha sido para paralizar y contentar a Ciudadanos, para paralizar esa moción de censura y seguir con otro candidato en el Gobierno de Madrid, porque corría el riesgo, ¿no?, de perder totalmente el control de la Comunidad de Madrid, y a mí me parece que ha sido también una jugada maestra para evitar la pérdida de control del gobierno de la comunidad. Está claro que se va a hacer una película con el caso Cifuentes, porque tiene muchas ramas, y lo feo de todo esto es cómo les afecta, sobre todo a ustedes que están empezando, como dice José Vicente, que te digan, tú eres del PP. Al final estás empezando, no tienes nada que ver en ese mundo, y te achacan igual que ya, pues meten a todo el mundo en el mismo saco. Y como hay que decir las cosas claras, esto es un gran saco. El Partido Popular lleva muchos años, ha gobernado muchos ayuntamientos, y es normal, por desgracia, que algunas personas tengan esos comportamientos. Lo que tienen que aprender también es a dimitir, y también, pues, esto ha sido grave, pero también tenemos casos más graves, incluso de corrupción, donde han metido, como en el caso Reparo, que ha salido, donde un interventor aquí coge y dice 54 veces lo que está firmando, supuestamente es ilegal, y van para adelante con unos contratos. Es decir, que tenga la gente también, lo que también la gente que, por desgracia, los viejos en la política, yo creo que los nuevos están en otra órbita, pues están muy agarrados al sillón. Y es como, pues bueno, esto es lo normal. Y esa idea sí hay que cambiarla, sobre todo si queremos animar a la gente en que entre en política, y también nosotros ser más diligentes y impolutos, se puede decir. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de animalitos, porque también tienen sus derechos y muchas veces no se les respeta. La Guardia Civil está investigando a una persona, un vecino de Morral, en el municipio de Pájara, por tener en su finca y en muy mal estado a 11 perros de caza, perros cazadores, 3 de ellos desnutridos, en una situación límite, al borde de la muerte, otros sin microchip. Y como ven ahí, el estado de los perros era tremendo. Estaban en una finca rodeada de pallets, como ven, donde no hay viviendas ni nada, simplemente amarrados. Había algunos pointers amarrados con cuerdas de 20 centímetros, imagínense, con una correa de 20 centímetros, con el cuello destrozado. Eso es lo que ocurría en Morrojable hace unos días. Estos perros, el propio dueño, cuando la Guardia Civil acude por denuncia de una vecina o de una persona que pasaba por allí y los vio,
lo que hace es entregárselos a la Guardia Civil y les dice, tienen razón, los perros están en mal estado, que los cuide una protectora, el mochuelo para las protectoras, que están haciendo una labor que nadie se lo imagina, más los que están ahí dentro trabajando gratis, dando su tiempo libre por los animales. Y tenemos las imágenes de cómo está, sobre todo esta perra se llama Magia, miren qué cosa más linda, ya está corriendo, sigue estando flaquita, pero aún así está muy recuperada. Tenía 34 grados cuando la recogieron y un perro de 35 para abajo se le da por muerto, así que es casi un milagro que tanto Magia como los otros dos perros, que en este caso son los Pointer, estén vivos, estén contentos jugando y correteando ya, esperando ser adoptados por alguien. Quería preguntarle sobre esta situación, si hay que endurecer las leyes. Ya se ha endurecido, pero parece que la cosa sigue igual, sigue habiendo personas desaprensivas. Nos decían ayer desde alguna protectora que entienden que no hay mala fe, que lo que hay es desconocimiento, que, bueno, dejan a los animales en mal estado porque no conocen el tema. Cualquiera. Bueno, Lo que hay que hacer es concienciar, porque no se puede permitir que personas en la sociedad en la que estamos tengan animales así, que no es concebible, vamos, no doy crédito a las imágenes y no es posible. No sé si tienen que endurecerse más las penas, como tú has dicho, ya están endurecidas, pero yo creo que es un trabajo más de educacional, de educar a las personas en ese sentido de que no se puede llegar al maltrato animal. Las penas yo creo que se han endurecido bastante ya, incluso ya con cárcel, yo creo que también eso es un método ya también de que mucha gente no lo haga, es persuasorio. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que yo sinceramente, una persona que tiene haciendo unos perros, no tiene corazón, porque son en un estado grave y si tú no puedes mantener 5 perros, no tengas 11 perros como ese caso. Tú también tienes que ser consciente de los perros que tú puedes mantener por causas dinerarias, si no, y después si tú no puedes hacerte cargo de los 11 por falta de tiempo, por trabajo, por haber entregado a la protectora de animales mucho antes de sus perros, porque al final lo que hemos visto es que han estado en riesgo la vida de los animales, hasta el punto de fallecer, y la verdad que son imágenes muy graves, primero por la delgadez de los perros y después por las heridas que tienen, y después también por ellos mismos. Tú no puedes tener un perro amarrado allí los 365 días del año y sacarlo 2 o 3 días al año. Es decir, tú también tienes que cuidar a los perros. Y yo también quiero romper aquí una vara porque mucha gente ha acusado a los cazadores. Sí, eso iba a plantearlo ahora. Que también mucha gente ha acusado. Los perros de casa, siempre los perros de casa. Mucha gente lo vincula con los cazadores, hay que prohibir la caza. Yo también quiero romper una lanza a favor de los cazadores porque hay muchos cazadores que son muy conscientes con sus perros y tienen un trato magnífico con sus perros, de cuidado alimentario, de piensos buenos, incluso que los tienen sueltos en tal, y no los tienen amarrados ahí, solo los sueltan para ir a cazar, sino los van a entrenar, los pasean. Es decir, que hay mucha gente que se dedica a la caza y cuida muy bien a los perros. También hay que decir eso y dejarlo claro. También hay que gente que se dedica a la caza, no se puede generalizar, es verdad, que muchas veces se lleva ese caso. Los propios cazadores son los que están en contra de esto y los que denuncian muchas veces estas situaciones porque les hace daño a su imagen. A su imagen, y la gente siempre pues... En el caso también que comentaba en el tema de la prisión, de la cárcel para estos casos, también tenemos que tener en cuenta de que a veces cuando los denuncias y son juzgados y demás, a veces las condenas son de 2 o 3 meses, por lo cuanto si ya no llegan ni siquiera a los 2 años, ya ni siquiera van a la cárcel. Pero bueno, y aparte de eso, ya si te pasa otra vez, otra sí, cosa. pero ya aparte de eso también, si no tienes antecedentes, ya también la condena es menor todavía. ¿Sabes? Entonces tenemos que buscar, vale que las sanciones también se han endurecido y demás, pero yo creo que todavía hay inconsciencia sobre eso y hay que concienciar a todas las personas de que los animales son uno más dentro de un hogar también, tanto dentro como fuera de un hogar, y ya no solamente por los perros, sino por el resto de las familias animales. Con ello también decir, vale el punto de que el dueño haya entregado a los perros, pero como bien se estaba diciendo, podía haberlos entregado antes, ¿sabes? Por la salud y el estado en el que se encontraban, y ya no solamente por el hecho de las heridas, sino también contar con el hecho de las infecciones que podían producir en ellos, o en el caso de a lo mejor si algunos de estos, de los que no tenían microchip, eso quiere decir que seguramente las vacunas correspondientes tampoco las tengan. Evidentemente, ¿no? Por lo tanto, también hay que ver en qué estado está ese animal, qué vacunas requiere, etcétera, etcétera. Y ver también qué persona piadosa pues les da un nuevo hogar y una nueva vida. Sí, porque esta chica, por ejemplo, que los tiene ahora en adopción, llega un momento que no puede tener más perros, que está a tope, que tiene un alma que no le cabe en el pecho, que se dedica su sueldo y su tiempo a ellos, a los animales.
pero evidentemente tampoco es justo, y eso es lo que le preguntaba a Pau, que otros se tengan que hacer cargo de lo que yo hago mal. O sea, yo hago mal, cojo un perro cuando no lo quiero, a la perrera no, porque las perreras ya, a las protectoras y al Facebook, oye, que tengo un perro que no lo quiero, que lo abandono o lo recoge. Pues ahí están las personas que son incapaces de ver a un perro abandonado, llevándoselo a su casa, a su finca, a su terreno. Tampoco es justo, ¿no? Bueno, yo como propietario de un perro y de 3 gatas, amo a los animales y la verdad que si tengo que llegar a hablar el primero, menos mal que empezaste por el otro lado, porque tenía un nudo en el estómago de ver las imágenes que me han Eso no las vamos a poner más las cómo estaban, sino me quedo con lo positivo. me afectaron bastante el ver cómo puede haber gente que tenga así unos animales amarrados con correas de 20 centímetros o 20 y pocos centímetros, un animal que además necesita muchísima actividad, un perro que necesita estar corriendo todo el día, necesita una buena alimentación, el ver las llagas. La verdad que yo dar las gracias a las protectoras, porque incluso teniendo muy pocos recursos muchas veces, que de las instituciones no se reciben los recursos que realmente necesitarían, ni las instalaciones adecuadas como deberían. De aquí hago un llamamiento, por favor, a crear más conciencia, ya no solamente conciencia social, sino conciencia a las instituciones, de que es una partida económica también importante el tener recursos para ayudar a las mascotas, a perros, gatos, a todos los animales, ¿no? Incluso el problema que tuvimos en el sur con los burros, que seguimos teniendo el problema de los burros. Los animales son seres vivos, no son más ni menos que nosotros, y la verdad que lo que hay que, como han dicho, yo creo, en eso estamos todos de acuerdo, hay que concienciar más, hay que denunciar más. Si ves una situación así, denuncia, llama a una protectora. Si no quieres denunciar en la policía por el tiempo y que no sabes la gestión, ¿no? que hay que hacer, avisa a una protectora. La protectora seguramente se encargará. Y sobre todo eso, agradecer como dije, a las protectoras que con su tiempo gratis están haciendo esta labor. Gracias a ellos. A mí me gustaría añadir también a lo que ha dicho Pau por el tema de la conferencia que se dio de Mujer en el Seprona y el Seprona y demás, que hablaba un poco también del funcionamiento. Una de las cosas que también se comentó ahí, que nos lo decía la ponente, es de si tenemos la posibilidad de grabar en vídeo una situación a lo mejor de violencia hacia los animales, de la situación del Estado, todo eso, que puedan ser aportados como pruebas, que sí, que nos quitemos el miedo, que no tengamos reparo ante ello y demás, y que grabemos y que denunciemos y que se haga llegar pues claramente a los medios correspondientes. Vamos a decir una cosa curiosa, ¿no? Si la gente no quiere denunciar a la policía por lo que supone, ¿no? Hay como un miedo a denunciar por todo lo que te supone de tiempo, de volver, de ver a declarar, y la gente tiene miedo, pero bueno, hay personas que no. En esta casa, en concreto, hay un perro, es que bueno, tiene unas historias, que apareció en la orilla de una carretera cercana sin testículos. Es decir, no sin testículos, que son cortados y sangrando, o sea, alguien cogió y luego lo soltó, ¿no? Son unas aberraciones que hacen con los animales. Claro, si lo hacen con las personas, ¿no? Muchas veces, ¿cómo lo van a hacer con los animales? Pero de verdad ya está bien, hay que endurecer, como digo, y denunciar. Yo creo que ahí sí tienen ustedes razón. Y alabar de nuevo la labor de estas protectoras, de estas ONG, que muchas veces no están ni constituidas oficialmente, sino son un grupo de amigos o de amigas que se conectan con un grupo de WhatsApp, hay un perro abandonado en tal sitio y aparece alguien, se lo lleva, luego buscan una casa de acogida y para luego darle una adopción sin pedir nada a cambio, con ayudas que van llegando de aquí a allí, porque la gente se solidariza, es verdad, ¿no? Y tienen sus cuentas además en las clínicas abiertas, los veterinarios que muchas veces les echan una mano y hacen trabajo gratis para que poder operar a ese perro que está a punto de fallecer si no es el caso. En fin, son situaciones tremendas y no se quieren aportar algo más a esto. No solamente dar las gracias a las protectoras que hacen una labor vamos, inimaginable y que, como tú dices, de su tiempo y su dinero, sino también a la persona esta, en este caso, que denunció, porque si no hubiera sido por esa persona, estos perros seguirían ahí. Bueno, los que se hubieran mantenido con vida, porque viendo las imágenes de las heridas y de la situación en la que se encontraban, a pocos le quedaban días contados. Dar las gracias a la señora o al señor que denunció y sobre todo a las protectoras por su labor. Bueno, pues nos sumamos a ese agradecimiento y a ustedes por haber venido hoy a este programa, que ha sido muy social y movidito. Hemos hablado de vivienda y el problema que hay con los vecinos de Corraleo, hemos hablado un poquito de Cristina Cifuentes, porque tocaba desde el punto de vista de los jóvenes,
y de la situación de los perros nos quedan temas en el tintero, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias a María José. Muchas gracias. Ya no hay primera vez, ya la será la segunda, así que ya. Muchas gracias. Yanira, gracias también. Gracias. José Vicente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a los cuatro por venir. Hasta la próxima. Ha sido un placer a ustedes. Les dejo ya con Rosy, que hoy viene con profesores y alumnos del Colegio Sagrado Corazón, que están haciendo un musical Harry Potter en inglés, muy divertido, van a ver imágenes incluso. Y también hoy tenemos Mundo del Motor en Volcán Motor. Que descansen, gracias por acompañarnos cada día. Hasta la próxima.